Buenas, el compañero Jason Salazar y mi persona Carlos Cedeño expondremos el caso del proyecto Dinámica Ecológica de Restauración de Manglares en Ecosistemas Eutrofizados del Golfo de Guayaquil, caso exitoso, 15 años de participación comunitaria, el cual fue ejecutado en Ecuador. La República de Ecuador se encuentra en Latinoamérica, limitando al norte con Colombia, al sur y este con Perú, al oeste con el Pacífico. La capital es Guayaquil, la cual es la ciudad dentro del país que es más poblada. Ecuador mide aproximadamente 283.561 kilómetros cuadrados, mismos que se dividen, ¿verdad?, en 24 provincias. Es de destacar que la línea ecuatorial atraviesa el país, lo que dio origen a su nombre. Este se caracteriza por poseer una variedad alta de ecosistemas, dentro de los que podemos encontrar son las selvas tropicales, las montañas andinas y las islas de Galápagos. Además, en cuanto a la fauna, es única a nivel mundial. La economía se basa específicamente en la agricultura, la pesca, la acuicultura, actividad petrolera y turismo. Ahora bien, Ecuador internamente también se divide en regiones, las cuales son la costa, la sierra, oriente y la isla de Galápagos, la cual, para efectos de este proyecto, se está investigando sobre el proyecto de restauración de manglares del Golfo de Guayaquil, el cual, según la división territorial dentro del país, se encuentra en la región denominada costa. Esta región específicamente a la que nos referimos o nos estamos centrando, se llevó a cabo el proyecto Dinámica Ecológica de Restauración de Manglares en Ecosistemas Eutrofizados del Golfo de Guayaquil, caso exitoso de 15 años de participación comunitaria. Entonces, dicha área se caracteriza por sus playas, grandes ecosistemas de manglar y tierras bajas, con un clima tropical. De esta forma, el interés, ¿verdad?, que se llevó a cabo para la ejecución de este proyecto antes mencionado es por la pérdida de manglar a causa de la expansión agrícola por la explotación pesquera, que son aspectos importantes para la economía, pero que han afectado grandemente al país, principalmente a la zona del Golfo de Guayaquil. Buenas. El caso analizado se desarrolla en un ecosistema de manglar en el Golfo de Guayaquil, en Ecuador, considerado uno de los manglares más importantes del Pacífico de Sudamérica. Este ecosistema forma parte de la interacción entre aguas dulces de los ríos Guayacas, Daules y Babahoyo, con aguas saladas del Océano Pacífico. Gracias a estas condiciones que se presentan en el sitio, alberga una gran diversidad de especies de flora y fauna, lo que proporciona importantes servicios ecosistémicos, así como la protección de la línea costera, la captura de carbono y mantenimiento de las actividades pesqueras. Sin embargo, el manglar presentó un importante proceso de degradación debido a la expansión de actividades acuícolas, la pérdida de cobertura vegetal y la eutrofización causada por exceso de nutrientes provenientes de las actividades humanas. Esta problemática hizo necesaria la implementación del programa de restauración ecológica. De acuerdo con el caso analizado del proyecto, podemos describir las siguientes causas y consecuencias respecto a las actividades, ¿verdad?, que se han generado en este sitio en estudio. La primera causa es la industria petrolera y de gas natural. Se centra en la costa ecuatoriana, principalmente Guayaquil, donde ambas actividades extractivas coexisten con el ecosistema de manglar, impactando directamente lo que es la biodiversidad local. La consecuencia es contaminación por hidrocarburos en el manglar. Esto, ¿verdad?, ha provocado la asfixia de los manglares, ya que el petróleo cubre las raíces, que son neumatóforas, de estas plantas, disminuyendo así su actividad e intercambio de gases hasta ocasionar la muerte. Además, como bien se conoce, los ecosistemas de manglar son hábitats de gran cantidad de especies marinas, lo que con esta actividad se ha provocado por consiguiente la muerte, desplazamiento y desequilibrio ecológico de la flora y fauna local. Otra causa es el crecimiento demográfico. El crecimiento urbano en Guayaquil se ha impulsado por las actividades tanto comerciales, poblacionales, migratorias, industria turística y servicios, lo cual, ¿verdad?, se traduce en aumento de infraestructura vial, portuaria y habitacional, causando que se deba de construir en zonas costeras. Esto trae como consecuencia el crecimiento en deforestación de manglar para dar paso a las construcciones, trayendo consigo una serie de lo que son problemas negativos para el manglar de Guayaquil. Al disminuir su cobertura en la costa, aumenta también la contaminación del ecosistema de manglar y estero por aguas residuales provenientes de las infraestructuras. Otra causa que es de la más importante en el proyecto es el aumento de producción agrícola para la expansión, especialmente de banano y crecimiento de la acuicultura camaronera.
Esto ha impulsado la deforestación de manglares del Golfo de Guayaquil. Además, esta actividad, ¿verdad?, generan contaminación por el uso de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, contribuyendo al deterioro de la calidad del agua del ecosistema. Eso trae como consecuencia la eutrofización, que es una, ¿verdad?, de las principales problemáticas ambientales que afectan a los manglares del Golfo de Guayaquil y constituye la razón central del proyecto. Este proceso ocurre cuando grandes cantidades de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, provenientes de actividades agrícolas, acuícolas y de aguas residuales llegan a los estuarios y canales del manglar. El exceso de estos nutrientes favorece el crecimiento descontrolado de algas y plantas acuáticas, alterando el equilibrio natural del ecosistema. Como consecuencia, también se disminuye la penetración de luz y el oxígeno disuelto en el agua, afectando el desarrollo de peces, crustáceos, moluscos y otras especies asociadas al manglar. Ante esta situación, el proyecto se enfocó en restaurar la dinámica ecológica, ¿verdad?, del manglar mediante acciones de recuperación hidrológica, monitoreo ambiental y participación comunitaria durante 15 años, demostrando este proyecto ser viable. En este caso, se aplicó un enfoque de restauración ecológica cuyo objetivo principal fue recuperar la estructura y la funcionalidad natural de los ecosistemas de mangle. Para lograrlo, se realizaron plantaciones o reforestación de la especie de mangle rojo, Rhizophyra mangle, utilizado principalmente previamente se utilizaron eh, estudios hidrológicos, se hicieron también análisis de suelo y elaboración del comportamiento de de las mareas para saber la ubicación del sitio donde se podía hacer la reforestación. Además, se implementó un monitoreo continuo mediante el sistema de información geográfica, acompañado por evaluaciones de biodiversidad. Este aspecto es importante debido a la participación de la comunidad local, la cual con una participación continua de hasta 15 años, lo que permitió fortalecer la conservación y garantizar la continuidad del proyecto. Dentro de las técnicas de restauración que se aplicaron en el proyecto para la recuperación de la zona manglar en el Golfo de Guayaquil, se tienen las siguientes. Selección del área de siembra. Para este caso se aplica la técnica de monitoreo ambiental para detectar las principales zonas de afectación, ¿verdad?, por lo que es la deforestación activa dentro del ecosistema de manglar, principalmente actividades como lo son las humanas, que han contribuido en la afectación como lo son la acuicultura y la agricultura principalmente. Dinámicas de las mareas y la velocidad de las corrientes. Se realizaron estudios para analizar aspectos como de fertilidad y textura del suelo. Para este último aspecto en el proyecto se muestrearon y monitorearon 1.054 parcelas en los primeros 5 años para al momento de establecer las plantas, estas no mueran por la acidez y demás afectaciones que existen en el suelo. Por ello, el proyecto se centra primero en mejorar las condiciones hidrológicas para evitar la pérdida de plantas y también se realizaron pruebas de prendimiento de plantas. El método de plantación para restaurar la zona afectada se realizó por medio de siembra directa de plantas cultivadas en viveros, en la cual se reforestó con mangle rojo, que es la especie establecida en esta sección del Golfo de Guayaquil. Según Martínez, 2022 refuerza esta técnica de reforestación aplicada en este proyecto. Esto porque al cultivar de forma directa implica en muchos casos menor inversión de capital a diferencia de aplicar el establecimiento de plantaciones. En este caso, no se necesita de infraestructura para propagar los individuos. Asimismo, el método de siembra directa realizado en este caso implica una mejor viabilidad de las especies y disminuye la probabilidad de depredación de las semillas, es decir, la probabilidad de adaptación es mucho mayor. Preparación del sitio. Para este aspecto se continuó con el monitoreo constante de la zona a restaurar y se gestionó con las comunidades pescadoras que usufructúan, ¿verdad?, de los recursos que proporcionan estos ecosistemas. También se trabajó en la limpieza del sitio para el establecimiento de nuevas plantas, eliminando la vegetación competidora de crecimiento acelerado, como lo que se llama como malezas, y mejorar la hidrología, ya que es clave para la restauración de manglares. Es decir, primero se trató este aspecto. Siembra y resiembra. En la etapa inicial se sembró aproximadamente 30% de las plantas, que equivalen a 1.500 individuos por hectárea, con esta metodología de 2.5 distancia entre cada una de las plantas. Y las demás técnicas se utilizó por medio de Calisur,
lo cual según Bojorquez 2025 consiste en sembrar cada 6 meses 500 plantas por hectárea, sustituyendo las que no sobrevivieron en una distancia de 5 metros entre individuos, lo cual se ve contemplado y se tomó en consideración la cobertura vegetal alcanzada en los primeros 18 meses del proyecto. Para este caso, los resultados obtenidos fueron muy positivos, tanto para el ambiente como para la comunidad. Entre los principales logros se pueden encontrar la restauración de aproximadamente 1.430 hectáreas de manglar y un aumento de la cobertura vegetal, además de la recuperación de la biodiversidad y la protección de la costa, previniendo procesos de erosión. También se mejoró la calidad del agua y aumentó la captura de carbono debido a la reforestación de estos árboles. También se fortaleció actividades pesqueras y acuícolas, beneficiando la economía de la población. No obstante, el proyecto enfrentó algunas limitaciones, como la supervivencia de algunas plantas que se vio disminuida por factores naturales como la marea, las corrientes, la sedimentación del sitio, demostrando que también la restauración ecológica es algo que tiene que tener un continuo monitoreo y mantenimiento permanente para que el proyecto pueda dar, finalizar adecuadamente según lo planificado. Dentro de los aprendizajes de este proyecto se tienen los siguientes. El diálogo, la negociación y la participación comunitaria fueron factores determinantes para el éxito del proyecto. La articulación, ¿verdad?, que hubo entre las comunidades permitió construir acuerdos que facilitaron la restauración del manglar y garantizaron el compromiso de los actores, ¿verdad?, involucrados durante más de 15 años del proyecto. Otra es el proyecto evidenció que la restauración ecológica también es una estrategia de desarrollo local, porque la participación de los pescadores generó empleo, fortaleció capacidades técnicas y promovió la educación ambiental mediante jornadas de capacitación y actividades comunitarias. Una de las principales lecciones fue la necesidad de prevenir la eutrofización mediante un manejo adecuado de las actividades productivas. El proyecto mostró que reducir el aporte excesivo, ¿verdad?, de nutrientes provenientes de la agricultura y acuicultura fueron fundamentales para mejorar la calidad del agua y favorecer la recuperación del manglar. Y finalmente, este proyecto demuestra que la participación social es un elemento indispensable en cualquier proceso de restauración ambiental. La experiencia del Golfo de Guayaquil confirma que los proyectos tienen mayores probabilidad, ¿verdad?, de éxito cuando las comunidades son partícipes y se toman en cuenta en la planificación de las actividades de los proyectos y demás planes y actividades que se quieren realizar. Y más cuando se sienten beneficiadas por los resultados y se convierten en corresponsables, ¿verdad?, de la conservación del ecosistema. Consideramos que las técnicas utilizadas en el proyecto pueden aplicarse en Costa Rica, especialmente en ecosistemas de manglar que presentan algún grado de degradación o impacto, eh, por medio de la utilización de especies nativas, también previamente usando estudios hidrológicos, monitoreo del sistema de información geográfica y principalmente incentivando a la participación activa de las comunidades aledañas, dado que esta es una herramienta muy importante para que se apliquen y se fortalezcan programas de restauración en el país.